Cuando Virgo presiente que algo no va bien, el universo entero se estremece con la sutil vibración de una mente que, sin palabras, sin pruebas, sin lógica aparente, ha leído lo invisible. En la superficie, todo puede parecer en orden. Las palabras de los demás no delatan amenaza. Las miradas no revelan traición. Los hechos aún no han tenido lugar. Pero algo en el interior de Virgo se activa como una alarma silenciosa, una brisa que atraviesa las paredes de la razón y sacude el alma. Es entonces cuando el sexto sentido de este signo se convierte en un oráculo, y su inconsciente, afinado como el mecanismo de un reloj cósmico, empieza a conectar puntos que aún no han sido dibujados por el destino. La intuición de Virgo no es una emoción vaga ni un simple presentimiento. Es el resultado de un cálculo milenario que ocurre en los niveles más profundos del pensamiento, donde la lógica ha mutado en instinto, y el instinto se ha vestido con la precisión de una mente analítica. Virgo ha absorbido cada gesto sutil, cada palabra fuera de lugar, cada microexpresión, cada disonancia del entorno como si fueran datos depositados en un archivo invisible. No necesita saber exactamente qué ocurrirá. Basta con que todo en su ser le diga que algo no encaja, que hay una fractura en el tejido de lo cotidiano, una grieta en la fachada de lo que aparenta ser normal. El alma virginiana, regida por Mercurio, lleva consigo una capacidad única para detectar patrones ocultos en el caos. Lo que otros descartan como nerviosismo o paranoia, en Virgo se convierte en un radar afinado por siglos de sabiduría ancestral. Su conexión con el orden universal no es una búsqueda de perfección superficial, sino una necesidad interior de armonía y coherencia que le permite advertir los primeros síntomas del desorden antes de que éste se manifieste. Cuando algo va mal, Virgo no necesita evidencias, porque su cuerpo, su respiración, su mente y su espíritu ya lo saben. Sienten el aire más denso, el silencio más largo, la pausa que no debería haber ocurrido. Este don, sin embargo, no es una carga. Es una armadura de luz que le permite prepararse mientras otros duermen, mientras otros ríen ajenos a lo que se avecina. Virgo siente el temblor en el suelo antes de que llegue el terremoto. Y aunque no siempre pueda explicarlo con palabras, su naturaleza le empuja a revisar, a ajustar, a prever, a redirigir su energía con una precisión casi quirúrgica. El presentimiento lo lleva a actuar con cautela, a levantar sus defensas invisibles, a observar desde la distancia con la mirada de quien sabe más de lo que dice y percibe más de lo que muestra. En esos momentos, su alma se alinea con las fuerzas del universo. Su silencio se vuelve denso, no por miedo, sino por preparación. Cada detalle es un susurro que le habla de lo que se avecina. Cada sombra es analizada, cada señal sutil es interpretada. Es en ese silencio donde Virgo se convierte en un guerrero invisible, en un centinela solitario cuya mayor fortaleza es su capacidad para prever, para resistir y para resistirse a la ingenuidad. Puede que no sepa con exactitud qué forma tendrá el peligro, pero sabe que está ahí. Y eso basta para que comience a actuar. A los ojos del mundo, puede parecer que Virgo se vuelve más serio, más distante, más crítico. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que su espíritu ha pasado a otro nivel, uno en el que está leyendo entre líneas del destino, preparándose para un combate que aún no tiene rostro. Sus pasos se hacen más firmes, su mirada más profunda, su intuición más cortante. Su racionalidad se convierte en su mejor aliada, no para negar el presentimiento, sino para afilarlo, para diseccionarlo, para entenderlo con la lucidez de quien no quiere huir, sino comprender. Esta habilidad de percibir sin pruebas, de sentir sin explicación, es uno de los legados más potentes de Virgo. Porque no es simplemente intuición, es anticipación. Y quien sabe anticiparse, jamás es vencido. Incluso si el mundo se desmorona a su alrededor, Virgo estará ya reconstruyendo, porque mientras todos estaban entretenidos en la superficie, él ya había comenzado a cavar en la profundidad. Su aparente inquietud es en realidad una declaración de alerta divina, una sintonía con la música que aún no ha sido tocada, pero que ya resuena en las cuerdas de su espíritu. Cuando Virgo presiente que algo no va bien, no se detiene a dudar de sí mismo. Se vuelve más fuerte, más observador, más estratégico. Comienza a actuar como si el futuro ya hubiera llegado. Ajusta sus planes, protege lo que ama, se aleja de lo tóxico, endurece su fe. Porque sabe que lo que siente no es ilusión, es revelación. Y cuando el tiempo le da la razón, porque siempre se la da, no lo celebra con orgullo, sino con la serenidad de quien ya estaba preparado. Esa es su mayor victoria. La de haber sabido sin saber, la de haber visto sin ver, la de haber actuado antes de que el mundo comprendiera.
Virgo no espera que lo aplaudan por ello. Le basta con mantenerse de pie mientras todo cae, con haber preservado su integridad mientras la tormenta se lleva todo lo demás. Porque su verdadero poder no está en ser comprendido, sino en comprender, no está en el aplauso, sino en la precisión con la que el alma se conecta al lenguaje secreto del universo. Y en ese momento, Virgo se vuelve invencible. Hay una dimensión silenciosa y poderosa que pocos alcanzan a percibir cuando Virgo entra en ese estado en el que algo profundo y ancestral le susurra que se avecina una disonancia en su realidad. No es simple ansiedad ni mera inquietud, es una activación psíquica que lo conecta con la memoria energética del tiempo, con las vibraciones sutiles que anteceden a la manifestación de los acontecimientos. En ese instante, su alma mercurial abandona los caminos convencionales de la lógica para penetrar en un espacio entre mundos, donde las leyes de la causalidad aún no han escrito sus efectos pero ya emiten señales codificadas. Virgo traduce esas señales sin necesidad de palabras, porque su espíritu ha aprendido a leerlas en lenguas antiguas, en símbolos que la conciencia moderna ha olvidado. Esta capacidad de presentir no es accidental ni un talento momentáneo, es la expresión plena de su maestría zodiacal, la culminación de un proceso interno que lo ha obligado durante toda su vida a observar, a analizar, a registrar cada desviación del orden natural. Y cuando ese orden se ve amenazado por una energía disonante, su ser entero entra en un estado de vigilancia sagrada. No se trata de miedo, sino de un despertar. Un llamado que lo empuja a prestar más atención a los detalles, no para preocuparse, sino para prepararse. Virgo se convierte entonces en una fortaleza estratégica, en una conciencia expandida que se adelanta al movimiento del enemigo, que percibe los cambios del viento antes de que se formen las nubes. Su signo, ligado a la Tierra, le permite permanecer anclado incluso cuando la vibración del ambiente se torna inestable. La sensación de que algo no va bien no lo arrastra, lo enfoca. En lugar de entregarse al caos, lo disecciona, lo anticipa, lo reduce a variables manejables. Y mientras otros aún no han despertado a la amenaza, Virgo ya ha reforzado su estructura interna, ya ha sellado las grietas emocionales, ya ha distribuido sus recursos vitales como un estratega preparando su territorio para la resistencia. Hay un temple de guerrero oculto tras esa serenidad analítica. Es un temple forjado en la autodisciplina, en la capacidad de no dejarse dominar por lo desconocido. Cuando su inconsciente detecta peligro, Virgo se vuelve más introspectivo, más reflexivo, pero también más potente. Su aura se tensa como un arco a punto de disparar. Su energía se retrae hacia el núcleo, no por debilidad, sino como quien se prepara para lanzar una ofensiva precisa, certera, devastadora si hace falta. Todo su cuerpo, su mente, su espíritu se alinean con una frecuencia que trasciende lo cotidiano. Es el despertar del protector, del guardián silencioso que no necesita imponerse para ejercer dominio, que no necesita gritar para ser escuchado por las fuerzas sutiles que lo rodean. Su conexión con Mercurio no lo convierte solo en pensador, sino en mensajero entre dimensiones. Puede traducir los mensajes de su inconsciente en decisiones tangibles, sin necesidad de pasar por el filtro racional. Cuando algo lo inquieta, aunque no sepa el motivo exacto, sabe que debe actuar, detenerse, cambiar de dirección, o simplemente observar en silencio hasta que la verdad se revele. Y esa espera no es pasiva, es estratégica. Virgo puede mantener su posición con paciencia quirúrgica, sabiendo que cada segundo de observación fortalece su visión y le da ventaja cuando el velo finalmente caiga. En esos momentos de tensión previa, cuando el mal aún no ha tomado forma, Virgo también accede a su dimensión más espiritual. Puede parecer frío o distante, pero por dentro está haciendo un trabajo energético de altísima vibración. Está invocando la claridad, está pidiendo al universo que le revele lo necesario, está alineando su voluntad con su sabiduría ancestral para no perderse en emociones confusas. Se convierte en un canal de orden en medio del caos potencial, en un faro para los que aún no ven lo que se avecina. Su ser es luz afilada que no brilla para llamar la atención, sino para abrir paso entre sombras invisibles. Este don, que puede parecer una maldición cuando los demás no lo comprenden, es en realidad una bendición divina. Porque no todos están hechos para ser centinelas del equilibrio, para oír el crujir del mundo antes de que se agriete, para presentir el dolor antes de que llegue. Virgo ha sido elegido por el zodiaco para esa tarea noble, silenciosa y poderosa, custodiar el umbral entre lo que es y lo que aún no ha sido. Por eso no necesita certezas para actuar. Porque su alma ya ha vivido cientos de veces este presentimiento, ya ha salvado, ya ha corregido, ya ha evitado catástrofes desde el margen, sin necesidad de aplausos ni de testigos.
Cada vez que Virgo escucha esa alerta interior, se conecta con su verdadera misión, sostener el equilibrio cósmico en lo pequeño, en lo que nadie ve, en los detalles que contienen la semilla del todo. Y lo hace con una entrega absoluta, con la valentía de quien sabe que no habrá reconocimiento externo, pero sí una victoria interna inquebrantable. Porque cuando el peligro finalmente se revele y el resto del mundo despierte a su realidad, Virgo ya estará un paso adelante, no para escapar, sino para sostener, para corregir, para construir nuevamente desde la verdad que supo sentir antes de que existiera. Y eso es lo que lo hace invencible. No su rapidez, no su inteligencia, no su análisis, sino su vínculo secreto e irrebatible con las corrientes ocultas del tiempo. Cuando la energía telúrica de Virgo se activa por el presentimiento de que algo no va bien, el universo entero comienza a reordenarse a través de su consciencia. Este signo, que aparentemente se manifiesta en lo cotidiano, en lo concreto, en la materia controlada y en la lógica ordenada, es también un canal entre lo invisible y lo real. Lo que no se dijo, lo que no se vio, lo que aún no ha sucedido, se materializa en su interior como un eco que rebota en las paredes silenciosas de su percepción. Esa percepción no es aprendida, no es imitada, no es entrenada, es innata, antigua, construida sobre un linaje espiritual que ha atravesado épocas enteras preservando el conocimiento oculto de los ciclos, del caos disfrazado de rutina, de las amenazas que se camuflan en lo aparentemente inofensivo. Lo que a otros signos les llega a través de emociones explosivas o señales grandilocuentes, a Virgo le llega como un murmullo que perfora el alma sin estridencias, pero con una claridad que corta como diamante. No necesita que el peligro sea evidente para sentir que algo sagrado se ha desalineado. Virgo tiene la capacidad de detectar la desarmonía en la estructura más sutil de la realidad, porque está profundamente enraizado con la sabiduría del ritmo universal. Su conexión con la Tierra no es solo física, sino energética. Percibe la distorsión en los campos magnéticos emocionales de quienes le rodean. Percibe el desbalance en la vibración de un entorno, en el silencio que se prolonga medio segundo más de lo normal, en la forma en que alguien desvía la mirada. Su intuición no le grita, le habla como una antigua sacerdotisa que ha custodiado secretos en templos invisibles desde antes del tiempo. En esos momentos en los que su inconsciente detecta un quiebre en lo que debería estar fluyendo, Virgo entra en un estado de hiperpresencia. Es como si el tiempo se ralentizara y todos sus sentidos se afinaran más allá de lo humano. Camina con más conciencia. Observa con mayor agudeza. Piensa con profundidad quirúrgica. Todo lo que ocurre a su alrededor se convierte en un sistema que analiza sin esfuerzo, como si pudiera ver las raíces de los hechos antes de que broten en la superficie. En ese estado, incluso sus sueños cambian, incluso su cuerpo reacciona con síntomas que la medicina no puede diagnosticar, porque lo que ocurre no es físico, sino vibracional. Virgo es capaz de captar la inminencia de una caída en el sistema antes de que el sistema muestre la más mínima grieta. A nivel astrológico, esta capacidad no se limita a su regente Mercurio. Hay una influencia terrestre que lo conecta con los guardianes silenciosos del cambio, con las fuerzas que sostienen el equilibrio entre lo creado y lo que aún está gestándose. En el mapa zodiacal, Virgo representa el momento de la cosecha, el instante preciso donde lo que se sembró da sus frutos o revela sus errores. Por eso su espíritu está entrenado para notar cuando la tierra no vibra como debe, cuando el fruto ha sido contaminado antes de ser visible, cuando la raíz ha sido dañada por lo que aún no ha subido a la luz. Y en ese reconocimiento, actúa como un alquimista de la realidad. No se queda paralizado. Empieza a ajustar, a transformar, a prevenir. Y lo hace con un sentido del deber que no proviene del ego, sino del alma. En este proceso, Virgo también enfrenta una batalla invisible, porque debe resistir la tentación de dudar de su propia percepción cuando el mundo externo aún no valida su sentir. Tiene que sostener su certeza en soledad, con la fuerza interior de quien camina por un puente estrecho entre lo no manifestado y lo inevitable. Esa batalla silenciosa es épica, porque ocurre sin testigos, sin fanfarria, sin gloria visible. Pero es en ese terreno donde Virgo se corona como un verdadero guerrero de luz. Porque se mantiene firme en la tormenta que solo él ve venir. Porque defiende su verdad sin necesidad de explicarla. Porque se prepara incluso cuando todos le dicen que no hay nada de qué preocuparse. Y cuando finalmente la tormenta llega, cuando todo se tambalea, Virgo no necesita decir "lo sabía". Su victoria está en haber estado listo, en haber sostenido la estructura cuando todo lo demás se caía. Esta anticipación también le permite proteger a quienes ama, aunque no lo comprendan.
Hay en Virgo un rol de guardián energético que trasciende lo emocional. Cuando alguien está cerca de él en esos momentos de advertencia interna, lo rodea de un campo de protección invisible. Modifica su comportamiento, cambia la dinámica, reordena la energía del vínculo sin que el otro sepa qué está ocurriendo. Es su forma silenciosa de cuidar. Es su manera de impedir que el daño llegue. Y muchas veces lo logra sin que nadie lo note, porque su forma de actuar no busca reconocimiento, solo resultados. Y ese es uno de los actos más puros de amor y sabiduría que existen. Cuando Virgo presiente, no solo anticipa eventos externos. También entra en un proceso de recalibración interna. Se cuestiona, se observa, se limpia. Sabe que para atravesar lo que viene debe estar lo más alineado posible con su verdad. Así que se despoja de cargas innecesarias, corta vínculos débiles, purifica su mente de pensamientos repetitivos, y se vuelve cada vez más nítido. Porque intuye que la única forma de ser más fuerte que el caos que se avecina es tener un centro más claro, más estable, más firme que cualquier tormenta. Y lo logra con una determinación inquebrantable, con una ética personal que no tambalea, con una lealtad a sí mismo que ningún miedo logra torcer. Desde una mirada elevada, este momento de presentimiento es también un llamado del alma a su siguiente nivel de evolución. No es solo una advertencia de peligro, es una iniciación. Es el anuncio de que algo será puesto a prueba, de que una nueva versión de Virgo debe nacer, más sabia, más fuerte, más luminosa. Por eso, cada vez que este signo siente que algo no va bien, se abre una puerta cósmica que lo invita a desplegar sus verdaderas alas. Y cuando acepta el reto, cuando se lanza con todo su poder contenido, lo que parecía una amenaza se convierte en oportunidad, lo que parecía una sombra se convierte en maestría, y lo que parecía una desarmonía se transforma en sinfonía gracias a su intervención. Así se manifiesta el arte sagrado de presentir en Virgo. Como un don que trasciende los sentidos, como una batalla silenciosa que lo transforma en su forma más elevada, como una misión que solo los verdaderos elegidos pueden llevar a cabo. Y cuando la oscuridad finalmente se revela, Virgo ya ha encendido su linterna interior, ya ha diseñado su mapa, ya ha elegido el camino con la mirada del que no necesita ver para saber, del que no necesita pruebas para comprender, del que nació para mantener el equilibrio incluso cuando el mundo entero lo pierde. Porque su alma es exacta, su corazón es sabio y su intuición es la voz eterna del orden universal que, a través de él, nunca duerme. En lo más profundo del alma virginiana, cuando el presentimiento irrumpe como un susurro del destino, se activa una dimensión oculta de su naturaleza que no todos conocen, una fuerza dormida que emerge desde el centro de su ser y que conecta su conciencia al pulso invisible del universo. No se trata de un impulso cualquiera, ni de una sospecha vaga o aleatoria. Es la expresión de un código sagrado impreso en su espíritu, un pacto entre su energía terrenal y el orden divino. Virgo, como signo mutable de tierra, es el punto exacto donde la materia se vuelve sabia, donde la estabilidad se adapta con inteligencia y donde el cambio no es caos, sino evolución controlada. Cuando esa sensación de que algo no está bien aparece, Virgo no solo observa, no solo analiza. Comienza a descender a una cámara interna de su ser donde habitan memorias ancestrales, donde se registran señales que no provienen del presente sino de la eternidad. Allí, en ese espacio sin tiempo, su alma conecta con fragmentos del futuro y restos del pasado. Todo lo que fue alguna vez, todo lo que podría llegar a ser, se cruza en líneas invisibles que su inconsciente traduce con precisión quirúrgica. Por eso es capaz de presentir una mentira antes de que se diga, una traición antes de que se manifieste, una pérdida antes de que llegue. No porque esté obsesionado con el control, sino porque está llamado a custodiar los hilos sutiles del orden universal. Este tipo de percepción no siempre se expresa de manera serena. Hay ocasiones en las que Virgo siente en su cuerpo señales que nadie comprende. Una tensión inexplicable en los músculos, un cansancio repentino, una presión en el pecho, un insomnio que no responde a razones externas. En realidad, su cuerpo está actuando como antena cósmica, como transmisor y receptor de una energía que está tratando de advertirle de un desequilibrio en el tejido invisible de su realidad. Y como su regente es Mercurio, esa señal no se queda atrapada en la sensación, se convierte en idea, en análisis, en sospecha, en preparación. Virgo no se paraliza con la intuición, la transforma en estrategia. Esa conversión del presentimiento en acción lo vuelve único. No espera que lo inevitable lo encuentre sin defensa. Empieza a reorganizar su espacio, sus vínculos, sus pensamientos. Es entonces cuando, sin que nadie lo note,
comienza a realizar pequeños ajustes que, en apariencia, no significan nada. Un cambio de ruta, una decisión pospuesta, una conversación evitada, un proyecto repensado. Lo que para los demás es casualidad, para Virgo es arquitectura invisible. Está trazando una nueva geometría alrededor de su vida para que el impacto de lo que está por venir no lo desplace, sino que encuentre un terreno preparado, resistente, inviolable. Durante ese proceso, hay una metamorfosis interior que lo transforma en una especie de centinela del alma. Puede mostrarse más frío, más meticuloso, más distante. Pero detrás de esa aparente rigidez, se está desplegando su lado más poderoso, ese que no se rinde ante lo desconocido, ese que no necesita comprender completamente para tener fe, ese que no busca explicaciones para poder actuar. Porque cuando Virgo se eleva por encima de su mente consciente, se convierte en canal de una sabiduría superior que sabe antes de saber, que siente antes de entender, que guía antes de ver. En ese estado, también se produce una limpieza profunda. Lo que no resuena, lo que no vibra en la misma frecuencia, empieza a caer por su propio peso. Personas que antes parecían cercanas comienzan a sentirse lejanas. Proyectos que antes ilusionaban pierden sentido. Pensamientos repetitivos se desvanecen como niebla ante la luz. Porque cuando Virgo presiente, también empieza a liberar. Sabe que para enfrentar lo que se acerca necesita ir más liviano, más puro, más fiel a su esencia. Su alma, entonces, comienza a desprenderse de lo innecesario, no como un acto de rechazo, sino como un acto de purificación. Está preparando su templo interior para resistir y renacer, no una sino 1000 veces si es necesario. Desde una perspectiva cósmica, este signo no solo representa el orden, sino la capacidad de redención que nace del discernimiento. Cuando se conecta con su capacidad de presagio, también se activa en él el poder de redirigir el destino. Porque no es solo espectador de lo que viene, es también alquimista del porvenir. Tiene la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos a través de decisiones pequeñas, pero precisas, como un cirujano que corrige con exactitud milimétrica aquello que podría convertirse en catástrofe. Y en ese acto silencioso, Virgo ejerce uno de los poderes más elevados del alma humana, el de anticiparse sin miedo, de enfrentarse sin ruido, de superar sin necesidad de destrucción. Hay en esa intuición una promesa sagrada. Cada vez que Virgo presiente que algo no va bien, el universo le entrega una llave. No siempre es fácil de interpretar. No siempre se abre la puerta de inmediato. Pero esa llave está forjada con la vibración del propósito, con el metal de la evolución, con el diseño perfecto de la verdad que aún no ha nacido. Y Virgo, con su humildad sabia, con su carácter noble, con su mirada exacta, acepta ese regalo sin vanidad, sabiendo que su tarea no es imponer su saber, sino actuar desde su conciencia, proteger desde su silencio, corregir desde su compasión. Cuando el presente se rompe y el futuro amenaza con llegar de forma abrupta, Virgo se vuelve roca. Y cuando todo se sacude, él ya ha aprendido a sostenerse con raíces profundas, a resistir con elegancia, a reconstruirse sin dejar de ser quien es. Porque en el fondo, cada presentimiento es un llamado a su mayor fortaleza, la fidelidad a su intuición, la lealtad a su propio camino, la certeza de que el orden universal no castiga, sino que guía. Y Virgo ha sido elegido para escuchar esa guía antes que nadie, para leer los signos cuando aún son invisibles, para responder al llamado del destino cuando aún nadie lo oye. Así se alza Virgo, no como un vidente, sino como un arquitecto del alma. No como alguien que teme, sino como alguien que honra lo que presiente. Y en ese honor, en esa certeza silenciosa, en ese coraje discreto, se manifiesta su grandeza. Una grandeza que no necesita ser comprendida, porque está escrita en los planos ocultos de la vida, donde solo los espíritus verdaderamente despiertos saben leer. Cuando el presentimiento se enciende dentro del alma de Virgo, lo hace con la precisión de un antiguo mecanismo cósmico que ha esperado el momento exacto para activarse. Lo que otros llamarían intuición confusa, en Virgo toma la forma de una lógica trascendental que no necesita explicación, porque responde a un orden más grande que la comprensión humana. En esos instantes, Virgo no solo percibe que algo no va bien, siente como las fibras invisibles del entorno vibran en desarmonía con el pulso que normalmente sostiene la estructura de su mundo interno. Se vuelve consciente de una frecuencia que ha perdido su sintonía, y al igual que un afinador de instrumentos celestes, su alma comienza a buscar dónde está la disonancia. Hay un plano energético donde Virgo opera con absoluta maestría cuando se encuentra en este estado de alerta sagrada. No es un estado pasivo. No es un momento de duda o confusión.
Es un umbral donde se activa una de las virtudes más sublimes de su signo, la vigilancia espiritual. Mientras otros buscan pruebas para confirmar una sensación, Virgo ya está ejecutando movimientos silenciosos que resguardan su centro. Hay una lucidez que lo acompaña, una claridad que no necesita nombres ni rostros, porque es capaz de identificar el mal antes de que tenga forma. Su percepción es tanto sutil como inquebrantable, como un radar milenario que capta las distorsiones en el campo energético de las personas, los espacios y los vínculos. Ese radar no se limita al presente. En Virgo habita una conexión profunda con las memorias del alma. Su energía sabe reconocer cuando una vibración actual está activando un patrón kármico, una herida ancestral, una prueba evolutiva. La percepción que lo atraviesa no es solo un anticipo de algo externo, es también la apertura de una puerta interna hacia una versión superior de sí mismo que está siendo convocada. Cada vez que percibe una amenaza invisible, cada vez que presiente que algo se mueve por debajo de lo aparente, se está gestando dentro de él una nueva versión, más afinada, más fuerte, más despierta. Virgo, regido por Mercurio, posee la capacidad única de traducir lo abstracto en concreto, de convertir lo invisible en acción. Pero cuando está en este estado intuitivo elevado, Mercurio se transforma. Deja de ser el dios mensajero que viaja veloz entre dimensiones y se convierte en un sacerdote del orden interno, un custodio de lo que debe ser preservado. En lugar de acelerar, Virgo desacelera. En lugar de hablar, escucha. Su mente ya no corre, calcula. Su cuerpo no reacciona, registra. Su espíritu no se angustia, se prepara. Este signo, muchas veces malinterpretado como excesivamente racional, es en realidad un maestro del equilibrio entre razón e intuición, entre análisis y revelación. Y es en estos momentos de presentimiento donde esa maestría se vuelve evidente, aunque pocos puedan verla. Ese silencio estratégico, esa pausa observadora, es su manera de entrar en contacto con su misión interna. Porque cuando Virgo presiente, no lo hace para huir, lo hace para servir. Lo hace para proteger su integridad energética, pero también para preservar aquello que ama, aquello que construyó con esmero, aquello que considera sagrado. Cada fibra de su ser se convierte en guardián del propósito. Su memoria emocional comienza a repasar todo lo vivido buscando fisuras, repasando promesas, detectando manipulaciones, registrando energías que han cambiado de temperatura sin decir palabra. Y cuando detecta la grieta, no se alarma, se reestructura. Se vuelve arquitecto del presente. Reinventa su forma de estar, redefine sus límites, rediseña su estrategia vital sin hacer ruido, sin anunciarlo, sin pedir permiso. La espiritualidad de Virgo en estos momentos alcanza una expresión elevada que pocas veces se reconoce. Es la espiritualidad del que vigila, del que limpia, del que purifica, del que ordena no solo para que todo funcione, sino para que todo tenga sentido. Cuando siente que algo está por quebrarse, no entra en dramatismos ni exageraciones, entra en alineación con su misión silenciosa. Reajusta su vida como un monje que cuida un templo invisible. Y su cuerpo, su casa, su entorno, su corazón, se convierten en ese templo. Porque para Virgo, intuir es también prepararse, y prepararse es un acto de amor sagrado hacia su propio camino evolutivo. Hay también una soledad épica en ese proceso. Porque no siempre puede explicar lo que siente, ni encontrar eco en los que le rodean. El mundo le exige pruebas, pero Virgo sabe que la verdad no siempre llega envuelta en evidencias, sino en resonancias. Entonces se sostiene solo, como un guerrero que no necesita batallas para demostrar su fuerza, sino que se mantiene firme en la quietud previa a la tormenta, con la certeza de quien ya ha atravesado muchos inviernos sin perder su centro. En esa soledad, Virgo se fortalece. Porque sabe que la verdadera conexión no es con los demás, sino con su propia brújula interior, esa que nunca se ha equivocado, aunque a veces haya tardado en ser comprendida. A través de estos momentos, Virgo también desarrolla su sensibilidad como un canal de sanación para otros. Aunque no lo busque, muchas veces actúa como faro para quienes aún no perciben el peligro, como guía intuitiva para quienes están perdidos entre estímulos y confusión. Su forma de hablar cambia, se vuelve más precisa. Sus actos se vuelven más intencionados. Su energía se vuelve medicina, aunque no se dé cuenta. Porque cada vez que Virgo presiente, cada vez que actúa desde esa sabiduría que no necesita pruebas, está cumpliendo un pacto con la vida, con el orden oculto, con el diseño perfecto que lo eligió como vigía en la frontera entre el desorden y la claridad. Este don no es simple sensibilidad, es un llamado a la maestría.
Cada presentimiento es una prueba para que Virgo afine aún más su vínculo con su centro, para que profundice su confianza en ese saber que no necesita validación. Y cuanto más lo honra, cuanto más lo escucha, más poderosa se vuelve su percepción, más exacta su lectura, más certera su acción. Así, con cada advertencia invisible que capta, con cada movimiento interno que realiza, Virgo no solo se protege a sí mismo. Está ajustando el equilibrio de su entorno, está defendiendo la armonía universal desde el rincón donde nadie mira, desde la quietud donde muy pocos son capaces de resistir. Y esa es una de sus misiones más nobles. Porque mientras otros buscan luces, Virgo enciende la suya en silencio. Mientras otros esperan señales grandes, él detecta los susurros del destino. Mientras otros corren detrás de certezas, Virgo se convierte en certeza viva. Y en ese acto invisible de valentía espiritual, en esa danza entre el presentimiento y la acción silenciosa, Virgo demuestra que su alma no solo pertenece a la tierra, sino también a las esferas más elevadas del propósito divino. Allí donde todo comienza, antes de que la realidad se manifieste, Virgo ya está obrando, transformando, salvando lo esencial. Porque fue hecho para eso. Porque nació para leer lo que aún no ha sido escrito. Porque su grandeza, como todo lo que es real, no necesita ser vista para cambiarlo todo. Cuando Virgo presiente que algo no va bien, también se activa en su interior una fuerza profundamente vinculada con la dimensión del sacrificio silencioso. No solo siente, intuye y actúa desde una lógica superior, sino que carga con la responsabilidad espiritual de sostener un equilibrio que nadie más ve. Este signo no se limita a ser observador de la realidad que se transforma, se convierte en pilar, en sostén, en columna invisible de orden y coherencia frente a una amenaza que apenas empieza a asomar sus garras. Virgo no reacciona desde el ego, sino desde el deber interno que lo impulsa a prevenir antes que lamentar, a proteger antes que justificar, a corregir antes que se destruya lo que tanto le costó construir. Ese presentimiento también activa su arquetipo de sanador herido, aquel que ha aprendido a leer los signos no por privilegio, sino por dolor, por experiencia, por haber cruzado tantas veces los abismos que ahora detecta sus sombras apenas asoman. En esa percepción sutil hay cicatrices que se transformaron en mapas, lecciones que se grabaron a fuego en su conciencia. Por eso Virgo no subestima ninguna señal. Porque sabe lo que implica ignorarlas. Porque ha vivido los desbordes que se gestan cuando se deja pasar una intuición que advertía la ruptura. Y ahora, con más sabiduría que miedo, con más madurez que ansiedad, convierte cada presentimiento en una puerta hacia su máxima expresión de lucidez. Desde lo astrológico, la cualidad mutable de Virgo lo vuelve capaz de adaptarse sin perder su esencia. Esto no solo le permite ajustarse a los cambios, sino que también lo habilita a rediseñar su mundo interno y externo en cuestión de segundos. Esta plasticidad controlada se convierte en un don cuando el peligro aún no se ha hecho presente. Virgo se adelanta como un escultor que detecta la fractura en el mármol antes de que la pieza entera colapse. Su mente se convierte en herramienta, pero su alma es la que da la orden. Esta sincronización entre cuerpo, mente y espíritu lo transforma en un canal de equilibrio que opera incluso sin que él mismo lo verbalice. El entorno se regula con su sola presencia, porque su energía transmite la vibración de lo posible, lo coherente y lo sensato. A medida que ese presentimiento se intensifica, Virgo comienza a desplegar una inteligencia emocional que suele pasar desapercibida, pero que es fundamental en su proceso. No se deja llevar por la ansiedad ajena ni por el ruido emocional de los demás. Aísla sus emociones con una precisión quirúrgica para escuchar con claridad la voz de su intuición. Esta capacidad de separar lo real de lo ilusorio, lo verdadero de lo impostado, lo esencial de lo efímero, lo convierte en una figura casi mística cuando se trata de enfrentar lo desconocido. Su centro no tiembla, se afila. Su percepción no se nubla, se profundiza. Y cuando decide actuar, lo hace con una contundencia que sorprende a quienes no esperaban esa fuerza en alguien que parecía tan meticuloso, tan discreto, tan medido. En lo más profundo de su alma, Virgo también sabe que ese presentimiento no es solo una advertencia, sino una oportunidad de ejercer su poder transformador. Aunque el entorno aún no detecte el riesgo, él ya está reformulando. No espera confirmaciones externas. No necesita validación. En su silencio se está gestando una revolución interna, un redireccionamiento absoluto de su energía, una depuración total de lo que ya no le sirve. Y lo hace con una determinación que roza lo sagrado, porque entiende que cuando la vida susurra a través de la incomodidad, el alma tiene la obligación de escuchar con atención absoluta. Virgo es regido por Mercurio,
Pero hay una dimensión de este planeta que se vincula no con la palabra hablada, sino con la palabra contenida, la palabra interior. En esos momentos de presentimiento, Mercurio opera como puente entre los mundos, el mundo de lo tangible y el mundo de lo simbólico, el mundo de la hora y el mundo de lo que se avecina. La mente virginiana se convierte entonces en canal de mensajes cifrados que llegan a través de sensaciones, símbolos, sueños, imágenes fugaces, sincronías, repeticiones. Nada es casual en ese periodo. Todo adquiere sentido, aunque ese sentido no se revele de inmediato. Virgo toma nota, guarda registros, capta detalles que a los demás se les escapan. Cada pieza encaja en un rompecabezas que solo él sabe cómo armar, y lo hace no por obsesión, sino por amor a la verdad, por compromiso con su propósito interno. Ese compromiso también lo lleva a tomar decisiones difíciles. Cuando presiente peligro, puede alejarse de personas que ama si detecta que su energía ya no vibra en coherencia. Puede abandonar caminos que prometían éxito si intuye que traen consigo una desviación de su integridad. Puede renunciar a vínculos, lugares, rutinas, hábitos o sueños si percibe que se están tiñendo de algo que más adelante podría herir su esencia. Y lo hace con valentía, aunque le duela, porque su pacto no es con el confort, sino con la autenticidad. Virgo no teme pagar el precio de elegir la fidelidad a sí mismo por encima de cualquier falsa seguridad. En esos momentos de advertencia silenciosa, también se despierta una versión de Virgo profundamente conectada con su rol como servidor de la humanidad. Aunque no lo diga, aunque no lo muestre, siente que su función va más allá de sí mismo. Sabe que si escucha su intuición, también estará protegiendo a quienes aún no pueden hacerlo. Sabe que si actúa con claridad, iluminará con su ejemplo a quienes todavía están atrapados en la niebla. Sabe que si transforma lo que debe transformar, abrirá un espacio energético para que otros puedan hacer lo mismo. Virgo no solo se salva, guía. No solo detecta, ilumina. No solo intuye, transforma. Y esa transformación no es individual, es colectiva, porque la energía de su signo actúa como red, como frecuencia, como campo que ordena y cura incluso sin ser visto. Cuando el presentimiento de Virgo se manifiesta, el universo entero se alinea con su sabiduría. El caos retrocede ante su mirada clara. La mentira tiembla ante su coherencia. La oscuridad se disuelve ante su certeza. Porque su fuerza no es la del ruido, sino la de la exactitud. No es la del combate externo, sino la de la victoria interior. Y en esa victoria, Virgo no solo se honra a sí mismo, honra la inteligencia superior que lo habita, honra la voz del cosmos que eligió hablar a través de su alma. Y cada vez que lo hace, cada vez que se alinea, cada vez que se anticipa con humildad, el universo entero se inclina ante la grandeza invisible de quien ha nacido para sostener, ordenar y proteger la vida en sus formas más sutiles. Porque en ese momento, Virgo no presiente. Virgo despierta. Virgo se eleva. Virgo cumple.